Buen día. Clima especial para los estornudos, para las picazones de nariz, me lloran los ojos. Me dijeron que tengo alergia. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Qué mejor momento para que vengas, ¿no? Que estos cambios de clima que nos están teniendo de cama la mayoría. Lo típico de los pacientes o de la gente que dice, doctor, yo soy alérgico al cambio de clima. No, uno no es alérgico al cambio de clima, sino uno es alérgico a los alergenos que aumentan con el cambio de clima. Y como bien vos dijiste, estornudos, picazón de nariz, picazón de ojos, oídos, garganta, sí. Garganta, de ojos, conjuntivitis alérgica, eso es muy común en esta época. Y la inflamación empieza por la nariz, pero no solamente está en la nariz, sino también está en toda la vía respiratoria, y ese paciente que tiene síntomas de rinitis alérgica también puede tener síntomas de asma. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el tratamiento precoz de la rinitis alérgica evita que el paciente comience con síntomas de asma. Doc, y si hablamos un poquito más sencillo, ¿verdad? Que me parece que es un nivel. Yo sé que el doctor es presidente del Círculo Médico. Sí. Presidente, ayúdame porque es un título largo. Presidente del Círculo Médico de Misiones Zona Sur, soy presidente del Sanatorio Posadas, soy vicepresidente del Fondo Solidario de la Red Argentina de Salud, que depende de la Confederación Médica Argentina, y también me pertenezco a la Comisión Directiva de la Red Argentina de Salud, que es de la Confederación Médica Argentina, que es una institución de derivación de alta complejidad y de asistencia médica en todo el país. Bueno, es un libro abierto el doctor, así que obviamente que tiene mucho para darnos. Doctor, cuénteme, si yo estoy en la casa, ¿cómo sé que tengo alergia? Yo estoy escuchando el programa. ¿Qué tengo que fijar? Lo importante es esto. Mi hijo se levanta, como dijiste vos, mi hijo, doctor o doctora, mi hijo se levanta y tiene moco. Todos los días y todo el año se levantó y tiene moco, y estoy harto de ir a la salita, estoy harto de ir al médico, me dan el tratamiento para que le saquen los mocos, me dan un descongestivo, pero deja de tomar y vuelve con moco. No solamente eso, doctor, cuando mi hijo corre, tose, o cuando, por ejemplo, cambia el clima, se congestiona más, y ¿sabe qué? Se le ponen los ojos colorados, y tiene tos, y no sé más qué hacer con mi hijo. Bueno, ese es un paciente alérgico, porque este concepto es importante tener. Es el principio de la alergia. No, puede ser que sean pacientes que realmente no tengan síntomas cuando son chicos y empiecen a tener síntomas cuando son grandes. Pero a veces, cuando uno les interroga a los padres, había sido que los síntomas vienen desde muy chicos. Pero son chicos mocosos. Los mocosos son chicos que tienen moco y realmente son síntomas que tienen siempre, y a veces se van adosando, como decíamos bien recién, síntomas respiratorios bajos con síntomas de asma. Entonces, son pacientes que tienen síntomas crónicos. Esto es importante, este concepto es importante tener. La alergia presenta un proceso inflamatorio crónico en la vía aérea que lo tiene siempre, por más que los chicos están bien. O sea que ese mito que nosotros tenemos, que el chico es mocoso ya, no es tan así, no es tan banal. No es banal. Si es mocoso es porque está pasando algo, y si es mocoso probablemente de nuestra zona, que tenemos una alta incidencia de alergia, sea alérgico. ¿Por qué en nuestra zona hay tanta alergia? Está muy bien. Vos sabés que nosotros hicimos un estudio que lo presentamos en un congreso en Seattle, en Estados Unidos, con un ácaro que se llama Blomia tropicalis. Tomamos 50 pacientes de Misiones, tomamos 50 pacientes de Buenos Aires, 50 pacientes de Córdoba, 50 pacientes de Santa Fe y de Mendoza. Hicimos pruebas doble ciego. Prueba doble ciego, ¿qué quiere decir? Se hace una prueba, pero el investigador no sabe qué hace, para tener un bajo error digamos, sesgo en el trabajo. Y vimos que Misiones, de todas las provincias, era el que más incidencia tenía de pruebas positivas a Blomia tropicalis. Y eso asociamos al clima subtropical que tenemos. ¿Qué quiere decir? Misiones tiene un clima subtropical donde hay mucha humedad, donde es más propenso a que haya más cantidad de alergenos y por ende más alergia. Más naturaleza.
más naturaliza. Bien, doctor. ¿Solamente se puede tener la alergia, digamos, a lo externo o a lo que ingerimos también podemos llegar a tener alergia? No, bien te referís vos, la alergia puede ser alimentaria y hay alimentos que producen mucha alergia como ser el chocolate, los cítricos, los pescados, tanto de río como de mar, ¿sí? Y todo lo que sea embutidos, la leche, la alergia a leche de vaca, digamos, cada vez se estudia más y ya hay tratamientos de desensibilización con alergia a leche de vaca. O sea que no necesariamente tengo que ser bebé para que me digan que tengo alergia a la lactosa. No, en realidad a las proteínas de la leche de vaca. La lactosa es una de ellas. Cuando uno es alérgico a todas las proteínas y cuando el paciente es alérgico y bebé hay que darle una leche especial que se llama hidrolizados, quiere decir que a esas proteínas se le saca los alergenos que producen alergia para que ese chico se alimente y pueda consumir leche de vaca, pero es un preparado especial. Bien. ¿Y eso se hace una prueba para eso? Se hace una prueba, hay pruebas sanguíneas y hay pruebas cutáneas que se puede saber a qué es alérgico. ¿En sangre también? En sangre también, por supuesto. No todos los alimentos. Es muy frecuente que los pacientes vayan a la consulta y digan, doctor, yo quiero que me haga una prueba a todos los medicamentos y a todos los alimentos. Epa, no existe una prueba porque no todos los alimentos producen alergia y no todos los medicamentos producen alergia. Entonces, uno puede hacer prueba a lo que sí hay una reacción, se llama de IgE, una reacción de tipo alérgica para determinar en el brazo si es alérgico. En otra oportunidad vinieron, la doctora Nani vino y contaba que ya no se hace más la prueba para la anestesia, por ejemplo, para la alergia a la anestesia. No, no se hace, solamente si hay casos, digamos, en el cual hay un antecedente importante, se pueden, pero en general no se hacen más las pruebas a drogas. Fíjense que ustedes no escuchan que haya, digamos, casos de alergia severa a anestesia ni nada, pero hay algunos medicamentos que sí, si hay antecedentes importantes en el paciente, se pueden hacer. Bien, como la penicilina, por ejemplo. La penicilina, sí, por supuesto, pero lo otro es que, por suerte tenemos, cuando el paciente es alérgico a la penicilina, tenemos otros antibióticos en el cual podemos usar para que el paciente, digamos, pueda tener el mismo efecto de antibiótico sin usar la penicilina. Pero hace poquito, por ejemplo, tuve un paciente adulto que quería saber porque de chico le habían dicho que era alérgico a la penicilina. Hay muchos casos que te dicen, soy alérgico a la penicilina, doctora. Y vos le preguntás, ¿tomaste cefalexina alguna vez, amoxicilina? Sí, pero soy alérgico a la penicilina. Lo que pasa es que la penicilina es la droga madre. A partir de la penicilina se hacen todas las otras drogas, son semisintéticas. Entonces puede ser que el paciente sea alérgico a la penicilina y sea alérgico a todos. Entonces a la cefalexina también, que habitualmente usan mucho los cirujanos. Es así. Entonces lo que uno hace es evita de usar la droga madre, que es la penicilina, y los derivados que son las otras drogas semisintéticas. Ahora bien, si te dijeron que sos alérgico a la penicilina y tomaste cefalexina y no te hizo mal, es muy raro que el paciente sea alérgico a la penicilina. Sí, es muy raro. En ese caso sí nos podemos hacer la prueba, ¿no? No, por supuesto, ahí sí, hay una prueba sanguínea que en general es muy fiable y también se puede hacer una prueba cutánea de alergia a la penicilina. ¿Y duele? Es una prueba cutánea, es una prueba intradérmica. ¿Quieren saber si duele? No, duele un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un prick test. El prick test es cuando se pone una gotita y se raspa la piel para que penetre el alergeno, por ejemplo los ácaros. En cambio, la prueba de la penicilina es intradérmica, se pone el medicamento debajo de la piel para que produzca el efecto. Se hace como una ampollita y ahí vemos. Como una pápula, se dice, una sobreelevación de la piel. Bien. Bien, doctor. Dígame, ¿y me puede aparecer alergia alimentaria de grande? Por ejemplo, en las guardias de emergencia lo que solemos ver, también aparte del chocolate, vemos mucha alergia luego en la ingesta de derivados del chancho, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que no se olviden que, primero todo, la alergia es una enfermedad hereditaria que se transmite padre a hijo y que no tiene un momento de empezar. ¿Qué quiere decir? Puede empezar en cualquier época de la vida. Yo tengo pacientes que debutaron con una crisis de asma sin tener nunca ni un síntoma y rinitis a los 80 años, como a los 30, como a los 20. Entonces, para el comienzo de la alergia no hay edad. Segundo,
no se olviden que el chancho, como vos bien mencionas, es una proteína heteróloga, no es una proteína propia, entonces lo que hace el organismo reacciona. O también alergia a la carne vacuna, también. Yo creo que por ahí, justo ayer hablaba con un amigo, saliendo un poco del tema de alergia, es que consumimos muchos alimentos que realmente nos producen mal. La leche, digamos, mejor dicho, la carne vacuna, y está demostrado que está muy cercano, asociado al cáncer de colon. Entonces, totalmente. Me parece que a futuro, o por lo menos en 20 o 30 años, se va a dejar de consumir, para desgracia de nuestros ganaderos, pero se va a dejar de consumir de a poco ese tipo de alimento que produce mal en el género humano. Sí, en realidad uno va cambiando socialmente las costumbres. Acá va a estar bastante difícil, ¿no? De bajar el consumo. Hay gente que come todos los días. Todos los días. Yo creo que todos los días. Sí, es cierto eso. Habría que tratar de bajar el consumo y tratar de consumir 1 o 2 veces por semana carne, pero porque está demostrado que realmente hace mal. No es que es importante para la alimentación, pero hace mal. En otra oportunidad estábamos analizando el tema del chancho, ¿no? Y decíamos que el chancho fue creado para ser el basurero natural. Tal cual. Porque vos a un perrito le das una comida en mal estado y vomita. Sí, en cambio el chancho le das lo que le des que tolera. Y realmente yo le digo que el chancho es una bolita de toxinas, así que hay que tener un hígado muy fuerte para soportar. Es cierto, es cierto. Así que no solamente, como decías vos, el chancho, sino la carne de vaca. Y hay otros alimentos que se llaman histamino-liberadores, que sin producir, digamos, una reacción alérgica, producen reacciones similar-alérgicas. Como yo te decía, los cítricos, la naranja, el limón, el pescado. Lo primero que te cortan es los cítricos, ¿no es cierto? Los cítricos, pero había una vieja escuela que le decían a los padres, el chico iba con síntomas de alergia, rinitis, asma, y no puede consumir nada. No puede consumir tomate. No, ahora se ha cambiado y se ha visto que si hay una relación causa-efecto, sí se suspende, pero no se suspende por suspender. Antes se suspendía por suspender cuando el chico tenía síntomas respiratorios. Y en mi casa, si digamos soy humilde y me cuesta conseguir los medicamentos, ¿hay algo que yo pueda llegar a hacer con mi hijito cuando está en una crisis de alergia, una crisis de asma? Algo natural. Digamos, sé que nosotros los médicos somos medio reacios a lo natural, ¿no? No porque no pensemos que realmente tenga una acción sobre, digamos, como remedio, sino la cantidad. ¿Cómo cuantificamos, por ejemplo, la cantidad de un té de manzanilla? Que, o sea, ponete 3 gotas, ¿entendés? ¿Cómo? No, el tema es lo siguiente. Yo hemos visto, digamos, también soy pediatra, hemos hecho guardia de pediatría y hemos visto que por ahí las madres le dan mucho té de manzanilla y produce efecto adverso, no beneficioso. Sí. Lo que sí tengo conocimiento en mi experiencia como médico y más hospitalaria, como alergista hospitalaria, es que he visto 2 o 3 pacientes que los padres no tenían recursos, no eran pacientes de Argentina sino de Paraguay, los padres no tenían recursos y lo que hacían era un mazo de berro en 1 litro de agua, dejaban macerar un día y le daban todos los días. Y con eso me dijo la señora, mire doctor, no le vine a visitar más porque con esto mi hijo mejoró el asma. No se curó, pero mejoró. Quiere decir que... ¿Cómo decís? ¿Un mazo? Un mazo de berro. Lo que pasa eso que se come en la ensalada, ¿no? El berro, claro, el berro que se consigue no sé si en Encarnación se consigue, pero acá en las ferias no se consigue mucho. Es como la chicoria, como es una... Pero antes el berro que crecía en los costados, en las canaletas, ¿no? Sí, no. Entonces es un mazo de berro en 1 litro de agua, se deja macerar un día. ¿Qué es macerar? Macerar y se le deja estacionar. Sin apretarlo. Sin apretarlo. Eso me decía, no apretándole. Se le deja como un remojo, por así decirlo, no es macerar, porque macerar es, como decís vos, es machucándolo. Se le deja remojo un día y le daba a su hijo y no tenía síntomas de alergia. Así que uno también aprende de los pacientes y sin duda, antes cuando no hacían remedio, no habían aerosoles, no habían aerocámaras, no habían nebulizadores y bueno, los pacientes se trataban y se siguen tratando con té naturales. Bien, doctor, última, le prometo, porque yo sé que es tarde. Con el tema de la alergia a las proteínas de la leche, sí. ¿Cómo me doy cuenta que soy alérgico?
Bueno, muy bien, es muy buena la pregunta. Hay pacientes, en general los pacientes que tienen alergia a leche de vaca o a las proteínas de alergia a leche de vaca. También a cualquier edad no puede aparecer. A cualquier edad. Mira, en general son pacientes que tienen a corta edad. Lactante o niños de 1 o 2 años, casi siempre son lactantes, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma? El paciente le dice a la madre, doctor, toma leche, se hincha, se brota, tiene mocos o vómitos. Nos decía nuestro jefe... Uy, pero eso es re común. Es muy común. Es re común que nosotros los adultos tomemos leche y se nos infle la panza. Se nos infle. Hay pacientes, por ahí es muy común, no, la lactosa es lo único que le hace mal a mi hijo. No, en general, si es una alergia a leche de vaca, hay otras proteínas que en realidad uno es alérgico a todas las proteínas, ¿sí? Y los gases también, ¿no? Y los gases también. Y lo otro es muy frecuente que puede ser que el paciente no sea alérgico a la leche de vaca, pero una marca le hace bien y otra marca le hace mal. Ah, eso es un buen dato. Entonces podemos cambiar de marca para ir probando, ¿no? Uno va cambiando de marca para ir probando. O, doctor, mi hijo con esta marca de leche se constipa, pero yo le doy esta otra marca y no se constipa. Entonces, se seca, va de cuerpo se seca, eso. Entonces, es importante, como yo le digo siempre a los pacientes, es tratar de consumir la leche que mejor le cae bien al niño. Entonces, para terminar un poco con la alergia a leche de vaca, no hay edad, lo más frecuente que sea cuando sean lactantes, pero puede aparecer en cualquier época de la vida. Y que hay otras leches para... Hay otras leches para suplantar, como para alimentar a los chicos y que no se consuman ese tipo de leche. Bien, doctor, muchísimas gracias por la visita. Gracias. La verdad que es un placer. Y bueno, es muy importante saber los cambios que tengamos en nuestro organismo. ¿Quién mejor que nosotros nos conocemos? Así que si de repente, le hablo a los grandes, ¿no? Porque los chiquititos solo las mamás. Si de repente ves que te cae mal una comida, que comes algo y se te brota la cara, te pica, o de repente empezás a que te falta el aire haciendo actividades, puede ser que estés empezando con algún tipo de alergia o alimentaria o a algo externo. Así que no dejes de controlarte, no hay nada grave, todo es prevenible. Así que bueno, te esperamos en las consultas. Muchas gracias por estar hoy.